Listo, estamos al aire. Hola a todos, espero que estén muy bien. Buenos días a todos. Si nos escuchan, les agradeceríamos nada más que nos pongan ahí una confirmación de que nos están escuchando bien para así continuar. Y aprovecho o comienzo dando primero la bienvenida a Damián. Damián, me parece que por ahí quitaste tu cámara, pero agradecer primero la participación de Damián, dar la bienvenida a estos webinars que venimos siendo como 4S. Segundo, pero sin duda no menos importante, a mi socio Gabriel Battioni, que se encargó de hacer esto posible. Y pues bueno, saludarlos a todos, darles la bienvenida a este webinar. Espero que les podamos sumar bastante valor durante este día. Y bueno, pues bienvenidos, señores. Me parece que se nos desconectó. Denme un segundo. Ya está. Aquí estoy, Eduardo. Muchas gracias por las bienvenidas. Muy amable. Listo. No sé. Me parece que Damián tuvo por ahí problemas porque se nos cayó su video. Entonces, si les parece, público, dennos dos. Aquí está, ya está de regreso. Ya. Listo, vale. Bueno, entonces voy a comenzar haciendo una introducción para abrir un poco la conversación de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Y les pido es no duden en interrumpirme en el momento que lo necesiten, ¿no? Entonces, pusimos un título de Real Estate, Real Money, que es, creemos que en este momento de incertidumbre se empiezan a surgir diferentes preguntas de qué hacemos dentro del ramo inmobiliario. El ramo inmobiliario va a cambiar, van a dejar de comprar hoy en día productos inmobiliarios, cómo va a estar cambiando para los desarrolladores esta nueva realidad que estamos viviendo. Y sin duda nos convertimos o tenemos un pensamiento hoy en día fatalista, ¿no? Esta gráfica lo hemos presentado ya en otro webinar, pero es una realidad. Lo que hoy en día estamos viviendo ya nos había pasado con anterioridad. De hecho, lo pudiéramos hablar que es todo un ciclo económico. No solamente nos han pasado ciclos económicos donde tenemos declives en cómo funciona la economía o en ciertas crisis inmobiliarias, en ciertas depresiones muy, muy importantes. Y siempre terminamos saliendo, ¿no? Y también nos ha pasado con ciertas epidemias que han detonado estas crisis, como pasó en el 2009, donde ya traíamos una crisis, se detona parte de la influenza, y como estas vienen pasando muchas en los últimos años, creo que la gran diferencia de esas a estas es, una, el poder mediático, y dos, el nivel de contagio. Sin embargo, algo que es una realidad es que ya nos había pasado. Y esto que nos había pasado no solamente tiene que ver con un tema de pandemia, sino también tiene que ver con un tema, o lo que vamos a empezar a vivir dentro del ramo, es pues una depresión o o sea, un bajo, un declive económico como lo venimos viendo. Estábamos investigando dentro del equipo, empezamos a investigar un poco en las fases de respuesta y empezamos, pues, tenemos ciertas etapas en el tiempo donde estamos en la parte alta, donde tenemos un tema bien importante de cómo funciona el tema de la economía, y estamos en nuestra luna de miel o en el punto más importante de la economía, y aquí todo es compra de inmuebles, y luego vienen estos declives económicos que son completamente normales en la economía. Es un tema cíclica, la economía no siempre va para arriba, sino tiene bajadas y luego vuelve a subir. Y hoy en día creo que vamos a entrar en este tema de desilusión en este momento de declive importante. ¿Eso qué quiere decir? Es que nos empezamos a poner en un mindset o en una manera de pensar completamente fatalista, donde pensamos es pues que el mundo se nos va a acabar y que entonces el ramo inmobiliario ya no va a volver otra vez a regresar nunca más. Sin embargo, es una de las cosas que creemos es que, pues bueno, esto es pasajero, como también el tema del dólar es pasajero, ¿no? Otro de los factores que empieza a agravar nuestras economías, al menos para Latinoamérica, es el dólar covidiano que estamos teniendo con máximos históricos en la mayoría de países a nivel latinoamericano, y que entonces esto para algunas personas lo empezamos a ver como una de las grandes tragedias, es decir, ahora el dólar empieza a subir.
Sin embargo, para mercados como el ramo inmobiliario puede significar ciertas oportunidades interesantes para el ramo, ¿no? Y es que creemos que esto es pasajero, como por ejemplo uno de los datos para que tengamos un poco de certeza y tranquilidad que esto es pasajero, son los datos de cómo se comportó la vivienda o el precio de la vivienda en España después de la crisis del 2008. Entonces tuvo sin duda un declive súper importante durante esa crisis, pero como todo volvió a regresar a niveles normales o a niveles de crecimiento porcentual, y vemos cómo después del 2003 empieza a tener una recuperación importante. Entonces, esto nos abre aparte otra de las oportunidades bien interesantes que ahorita profundizaremos con Damián y profundizaremos con Gabriel, de cómo vemos el ramo inmobiliario y dónde vemos esas principales oportunidades, ¿no? Entonces, creo que, y para abrir la conversación, y aquí los dejo ya un poco hablar, es que creo que lo que estamos teniendo es un momento de la vida donde lo que vamos a tener que hacer es mejorar, cambiar y cambiar mucho más seguido, porque entendimos ya que el ramo inmobiliario no podía ser tan estático, y ahora viene un cambio importante dentro de este ramo para justamente, yo creo, en muchas cosas mejorar algo que venía siendo estático o que venía siendo muy constante. Entonces, nos abre una oportunidad, creo que es súper interesante, para que cierta gente o ciertos proyectos dentro del ramo inmobiliario se terminen de consolidar. Nos abre ciertas oportunidades dentro del mercado que antes no existían y que ahora van a existir o que van a ser mucho más evidentes. Y eso es justamente de lo que quiero que hablemos hoy, ¿no? Entonces, hablando o tirando una pregunta directa, Damián, es tú cómo estás viendo hoy el ramo y qué, o sea, ¿cuáles son los principales cambios que estás previendo o que ves que puedan suceder, o dónde estarán esas principales oportunidades tomando en consideración esos cambios, ¿no? Gracias, Eduardo. Bueno, buen día y, por supuesto muy agradecido por tener la oportunidad de compartir con ustedes un rato en la mañana de hoy en Buenos Aires. A ver, coincido completamente porque por otra parte la historia acredita que todo lo que sube baja y todo lo que baja finalmente termina subiendo, y que la economía cíclica es una cosa que todos llevamos incorporados y que la tenemos clarísima. Pero por supuesto que aunque suene muy simple el razonamiento, después a la hora de llevarlo a la vida real de cada uno de nosotros, las complicaciones pueden multiplicarse muchísimo, ¿verdad? Y tratando de repasar un poco este tipo de situaciones en el rubro inmobiliario o en nuestra propia industria, me parece que tenemos que dividir el análisis en dos grandes partes, en dos grandes tramos, ¿verdad? El tramo que sobrevendrá o vendrá cuando hayamos derrotado al virus, por llamarlo de alguna manera. Esperemos que sea pronto, pero ya estamos asumiendo que pronto no va a ser, con lo cual estaremos un periodo más o menos largo, quizás todo este año, conviviendo con el virus. Entonces, un primer escenario es qué pasará una vez combatido el virus con nuestro rubro, y otro es cómo estamos preparados para seguir en la actividad mientras convivamos con el virus desde el día de hoy hasta ese ansiado momento, ¿verdad? En cada uno de nuestros países tenemos distintos tipos de cuarentenas. En el caso de la Argentina es especialmente estricta, pero de una u otra manera la propia realidad va imponiéndose y las cuarentenas van flexibilizándose o relajándose, porque por supuesto que es imposible para ningún lugar del mundo tener a toda la gente encerrada y sin trabajar en sus casas hasta que aparezca la vacuna, porque faltan meses para eso, de forma tal que es inevitable que tengamos que trabajar durante largos meses, seguramente por decir algo, por tener alguna hipótesis de acá hasta fin de año, conviviendo con el virus. En esta época, en la época de la convivencia con el virus, la dinámica de los proyectos y del negocio inmobiliario se vuelve especialmente complicada y adversa. A su vez ahí, en este periodo, querría dividir en varios subsegmentos, ¿verdad? Los proyectos que venían en marcha y que a medio camino los impactó la crisis del coronavirus, los proyectos que teníamos pensado empezar, emprendimientos inmobiliarios me refiero, teníamos pensado empezar y que quizás lancemos con alguna corrección probablemente
durante este año en convivencia con el virus, y después todo el universo de las unidades de reventa, los usados y los distintos roles o eslabones de la cadena de valor de nuestra industria, los comercializadores, los inmobiliarios, en fin, los que trabajan en marketing y el resto de los componentes del universo de los usados. Lo que al día de hoy se presenta como especialmente más acuciante y preocupante, por supuesto, son los propios proyectos en marcha, ¿verdad? Que de repente se encontraron con, como decimos en Argentina, un piano que se le cayó en la cabeza imprevistamente a todos los seres humanos, incluyendo los promotores inmobiliarios, que no son una excepción, ¿verdad? Y es un golpe, por supuesto fuertísimo, que está poniendo en una situación de estrés muy grande a todos los proyectos, con sus particularidades locales, aquellos proyectos que están trabajando con estructuras de financiamiento con capacidad de tolerar situaciones adversas, por ejemplo, créditos bancarios, pueden quizás sobrellevar esta situación con menos preocupación respecto del financiamiento de los proyectos. Hay otros lugares, como es el caso de la Argentina, en donde los bancos no forman parte de nuestro ecosistema de financiamiento de los proyectos, con lo cual el fondeo proveniente de los inversores se vuelve especialmente complicado en esta situación. Los proyectos en marcha, además de afrontar cuestiones o riesgos de financiamiento, empiezan a afrontar problemas no menores que tienen que ver con la potencial obsolescencia prematura de estos proyectos, porque también uno puede augurar que el mundo por venir post-coronavirus plantee ciertos requerimientos respecto de los proyectos inmobiliarios que los que hemos concebido antes del coronavirus quizás no tengan contemplados, y uno no tiene muy claro si va a poder modificarlos o no. Para los proyectos en marcha es especialmente complicado hacer modificaciones sustanciales en materia de producto inmobiliario, ¿verdad? Los proyectos por lanzarse hoy están todos cuestionados. De verdad es muy difícil no solamente organizar el financiamiento de los proyectos para cosas nuevas en cualquier lugar del mundo, incluyendo el primer mundo, el mundo más desarrollado, ¿verdad? Sino también de vuelta identificar los productos. Y respecto del universo, y con esto cierro como este primer pantallazo, con respecto al mundo post-coronavirus, la verdad es que mi percepción es que es fácilmente argumentar una serie de preguntas al respecto. Es bastante más difícil empezar a plantear respuestas consistentes, si las torres de oficinas quedarán con demanda debilitada producto del éxito del home office, si los centros comerciales quedarán como lugares que atemoricen a los futuros virus por venir, que podrán sobrevenir otros en el futuro, y la fobia a los virus seguro vino para quedarse, y finalmente quedarán derrotados o semi-derrotados producto del triunfo del e-commerce o toda la cadena de valor de la educación, no solamente los establecimientos educativos, sino student housing y todo lo que tiene que ver con la infraestructura inmobiliaria que gira en torno a la educación, también estará impactada por el e-learning. En fin, una cantidad de cambios tan grandes que nos llevan fácilmente a hacernos preguntas, pero quizás me suena que es un poco prematuro empezar a augurar respuestas, todo lo cual nos lleva más bien a sostener un signo de pregunta grande antes que empezar a plantear o arriesgar respuestas contundentes, ¿verdad? Pero lo cierto es que lo que, como decías vos bien, Eduardo, al principio, lo que hoy nos tiene en pánico y preocupados, y que por otra parte debe sin duda absorbernos una parte muy relevante de nuestro tiempo, es lo urgente, ¿verdad? Y a veces, por supuesto, lo urgente no es lo más importante, pero lo urgente es los proyectos en marcha que de alguna manera deben sobrevivir esta situación de crisis profunda que estamos viviendo. Y no es tan fácil encontrar respuestas a estas cuestiones, aún teniendo estructuras de financiamiento que forzadamente, antinaturalmente, siguen haciendo que los proyectos continúen, siendo que muchos de estos proyectos están quedando potencialmente obsoletos, incluso en términos de producto del que estamos hablando. ¿Qué oportunidades abren las crisis profundas
e inéditas como esta. Es verdad que hubo crisis igualmente graves en el pasado, por supuesto que la historia de la humanidad tuvo infinitas crisis, mucho más graves que estas incluso, ¿verdad? Es fácil identificar varias en el pasado, quizás no tan reciente. Pero esta sin duda es una crisis profunda, y las crisis lo que generan es la oportunidad de invertir barato. O sea, eso sí va de suyo, que es un emergente de las crisis profundas. Es decir, para cualquier inversor siempre es mucho más recomendable entrar cuando es barato que cuando es caro, que es exactamente lo contrario de lo que suelen hacer los inversores usualmente, ¿verdad? El que no es un inversor sofisticado, audaz o incluso profesional, suele entrar cuando todos entran y en ese momento las cosas son caras. Es esperable que durante este año las cosas en general se abaraten, en Latinoamérica en particular se abaraten más aún, producto del fortalecimiento del dólar y del abaratamiento del costo de fabricar metros cuadrados en toda Latinoamérica en monedas locales, y eso puede, para aquellos que se animen a arriesgarse y que cuenten con la liquidez, la oportunidad y también con la cabeza fría para poder hacerlo, eventualmente generará una oportunidad o quizás una oportunidad relevante. También hay que tener en cuenta que cuando uno habla de ciclos, está describiendo la historia de la humanidad, la historia económica de la humanidad, con momentos de bajas y con momentos de subas. Lo que es muy difícil de prever es la longitud o la duración de estas crisis. Y hemos tenido el caso que todos recordamos más fácilmente, es la recuperación del mercado inmobiliario norteamericano post-crisis del 2008, en Miami, por ejemplo, que para todos es más o menos, es algo, en toda Latinoamérica es algo más o menos familiar, que vimos un rebote relativamente rápido. Un par de años después teníamos valores y un nivel de actividad cercanos a precrisis, y como 4 años después o 5 teníamos valores que habían superado a la crisis, con lo cual la reacción del mercado inmobiliario de Miami, por ejemplo, fue claramente rápida y dinámica, dejando un montón de heridos, pero aún así el rebote fue rápido, y la contracara es el gráfico que vos mostrabas, Eduardo, el caso español, que durante varios años fue una larguísima agonía, durísima, en la cual la parálisis de todo el mercado hacía que todos sufrieran una ansiedad contenida tremenda a la espera de un rebote que se dio varios años después. O sea que, y la verdad es que nadie sabe si los rebotes de estos ciclos de baja, ni cuándo termina el ciclo de baja, ni cuándo se dan los rebotes. Y la verdad es que el rebote puede ser rápido, pero también puede ser lento, y podemos teorizar un rato largo sobre esto, y tendremos distintas argumentaciones sobre la capacidad de muchos países de rebotar rápidamente, pero también tendremos la mitad de la biblioteca que dirá que rebote vendrá, porque todo lo que sube baja y todo lo que baja sube, pero algunos bien podrán argumentar que ese rebote puede ser lento, y aún entonces comprando barato, si el rebote se da en un periodo temporal especialmente largo, quizás lo que parezca barato a la hora de evaluar una tasa interna de retorno que contemple el factor tiempo en la recuperación o en la ganancia o en la generación de utilidades, puede no ser tan evidente como si el rebote fuera rápido, ¿verdad? Claro, pero sin duda una de las constantes que sabemos también es que va a subir. Y creo que eso abre uno de los primeros temas de oportunidad dentro del ramo inmobiliario, y es los proyectos que hoy en día tenemos actuales. Necesitamos ver cómo los vendemos como una oportunidad de inversión para el mercado hoy en día que estamos viviendo, tomando en consideración que, bueno, sí, sí, y creo que es generalizado en Latinoamérica, y ahí me corrigen si en Argentina no es de esta manera. El tema de que el dólar haya subido a los niveles en donde está hoy en día, que sin duda esperemos, o lo que dice la mayoría de estimaciones económicas es que regresará no a los mismos niveles, pero sí habrá una recuperación de prácticamente todas las monedas latinoamericanas con respecto a ese tipo de cambio que hoy en día está muy por arriba de lo que venía pasando pre-coronavirus, por así decirlo. Eso abre una oportunidad de inversión importante, tomando en consideración que el ramo inmobiliario medianamente en prácticamente toda Latinoamérica tiene muchos insumos dolarizados, y que eso evidentemente tendrá que generar en algún momento de la historia una
mayor valoración o un mayor avalúo de esos inmuebles, tomando en consideración que cada vez te costará más caro construirlos, ¿no? Entonces, A sí ver, creo que estoy completamente de acuerdo. Te quiero decir, los procesos devaluatorios generan un abaratamiento en el costo de fabricación de los metros cuadrados. Es un proceso que está dándose en muchísimos países de Latinoamérica. Y también es verdad que en algún momento los procesos devaluatorios empiezan a revertirse y se genera el fenómeno inverso de revaluación de las monedas. Por diversas razones, esto también es cíclico y por supuesto que es del más claro criterio racional de un inversor fabricar cualquier cosa que, en los países latinoamericanos durante el periodo de la devaluación de compensarlo cuando venga el fenómeno revaluatorio. Hasta ahí me parece que no hay ninguna duda. Y me parece que vamos a todos coincidir con este racional. Solo que hay que tener en cuenta, a mi criterio, dos aspectos adicionales no menores a la hora de tomar la decisión de inversión. La primera, no sabemos cuánto va a demorar. Sabemos que va a eso, volver, no sabemos cuánto va a demorar y no es lo mismo a la hora de medir la rentabilidad de una inversión que el retorno se produzca en 10 minutos, en 10 años o en 1000 años, exagerando. Esta es la primera cuestión, obvia, claro. ¿verdad? Y la segunda cuestión, no menor, es el cambio importante que eventualmente puede producirse en la demanda de los productos inmobiliarios post-coronavirus. Yo tiendo a pensar, quizás tiene más que ver con mi edad que con la tuya, ¿verdad? Pero yo tiendo a pensar que esto que estamos viviendo tiene un impacto muy fuerte en el comportamiento de los consumidores respecto de nuestra percepción en relación a los virus en general, la fobia a los virus. Pero también debo advertir que es una percepción quizás sesgada por mi edad, porque soy más grande que vos, ¿verdad? Pero tiendo a pensar que efectivamente, aún habiendo combatido este coronavirus, si Dios quiere lo antes posible, y seguro que rápido no va a ser, va a subsistir durante bastante tiempo el temor a los virus y la necesidad de reorientar los productos inmobiliarios con un componente que le permita al demandante, al usuario, al que va a comprar, al que va a vivir, tener alguna tranquilidad respecto que la posible aparición de nuevos virus en el futuro va a estar considerada a la hora de concebir el producto inmobiliario. Este tipo de cuestiones puede ser un cambio importante a la hora de concebir, diseñar, incluso marketinear productos inmobiliarios. A tal punto lo veo importante que puede ser que algunos proyectos que están terminados o que están edificándose quizás no puedan readaptarse fácilmente a la exigencia del nuevo consumidor atemorizado por los futuros virus por venir, con lo cual a la hora de tomar una decisión de inversión respecto de un producto inmobiliario, no solamente está bueno ver si entrar ahora o no cuando la devaluación abarata el costo de construcción, lo cual es bueno, sino también si ese producto en el mundo por venir, que no sabemos cómo va a ser, va a tener capacidad de ser igualmente exitoso, aún en un contexto o en un entorno en el cual el temor a los virus va a subsistir. Tiro ejemplos demasiado elementales o demasiado obvios para tener en cuenta, pero quiero decir cosas que son fácilmente comprensibles. La primera, veníamos hablando durante los últimos años que la densificación de los centros urbanos, los proyectos que ganaban altura, los proyectos de usos mixtos, la economía colaborativa y los espacios en los que de manera congestionada compartíamos muchos usos, uno muy cerca del otro, era el objeto del deseo del consumidor pre-coronavirus, ¿verdad? Y por supuesto que recomendamos a nuestros propios clientes, hicimos muchísimos proyectos en los cuales los usos mixtos, la economía colaborativa,
el coworking, el co-living, el estar todos juntos, el tener pequeññas unidades propias en edificios grandes y un montón de unidades, un montón de espacios, de amenities en los que compartíamos un montón, en fin, compartíamos un montón de espacios comunes, etcétera. O sea, te quiero decir, un montón de cuestiones que nos llevaron a concebir los proyectos de una manera que con el temor al virus es posible que sean en buena medida incompatibles y por el contrario, proyectos más alejados, más aislados, con mayor control sanitario y con mucho distanciamiento, pero incluso distanciamiento físico en las ciudades y con mucha conectividad por internet que haga que esto que estamos haciendo ahora se convierta en nuestro día a día, cosa que ya ha ocurrido, quizás sean productos más demandados que los que estábamos considerando pre-coronavirus, te quiero decir, o sea, entonces, está bueno invertir cuando es barato, pero es bueno invertir cuando es barato eligiendo el objeto de la inversión, teniendo en cuenta que el objeto o el producto al que nos estamos orientando sea el que tiene más chances de rebotar cuando todo rebote y no que quede obsoleto producto de un cambio importante de paradigma como quizás tengamos por delante. Claro, y eso abre justamente una de las continuaciones de las slides que traía, y creo que hoy en día, y ahí no sé si, y ahí o sea, me interrumpen si lo necesitan, nosotros estamos viendo dentro del 4S, Damián, diferentes productos o diferentes cambios en la pirámide de ventas de los productos inmobiliarios. Antes veíamos que había producto low cost, producto de valor medio y producto de alto valor en cuanto a precio por metro cuadrado me refiero, no en cuanto a producto de bajo valor en cuanto a valor total, sino de bajo valor en precio por metro cuadrado. Y hoy en día lo que podríamos identificar o lo que estamos viendo es que va a existir o vemos que pudiera llegar a existir un producto donde sume un valor importante, donde sea un producto inmobiliario que realmente le veamos un futuro a largo plazo, donde realmente traiga un proceso de pensamiento distinto, donde realmente sea un producto que me sume, que esté pensado para el usuario, para el mercado meta al que va enfocado. Ese producto que de cierto modo se va a convertir en un producto barato o es un producto barato, pero que entonces puedo comprar más metros cuadrados y a pesar de que no sea el mejor producto inmobiliario, como puedo comprar muchos metros cuadrados, entonces eso tiene un especial atractivo en este momento. Sin embargo, sí vemos un producto intermedio que se quede, no te sumo mucho valor, pero tampoco soy tan barato, que pudiera empezar a presentar estas complicaciones importantes el día de mañana. Sin duda, una de las cosas que me preocuparía a mí más también de lo que estás diciendo es los productos inmobiliarios, algo, no sabemos qué, pero algo van a tener que cambiar. O sea, el mercado, sin duda, después de la crisis, no va a seguir siendo el mismo. De eso estamos prácticamente seguros. Correcto. No sabemos si el cambio sea drástico o el cambio sea parcial, pero de que va a haber un cambio, va a haber un cambio. Hoy en día nosotros hemos identificado algunos cambios en comportamiento o ciertas dolores de cabeza que empieza a generar el producto inmobiliario que hoy en día tiene actualmente. Y lo que les preguntaría yo es, y voy a hacer una pausa antes de continuar con la idea, y es, nos pasó a nosotros con el temblor en Ciudad de México. Una de las cosas que pasaba después del temblor en la Ciudad de México es que uno de los diferenciadores más importantes, o hablábamos de esto y decíamos, es que de ahora en adelante cualquier producto inmobiliario que no cumpla con ciertas restricciones en el tema pues, de ingenierías para soportar este tema de temblores no va a vender. Y uno de los diferenciadores más importantes que tenía el ramo inmobiliario en ciertas zonas en específico de la Ciudad de México donde había sido más afectada era justamente eso, su tecnología para el tema de temblores. Sin embargo, al mercado se le olvidó relativamente rápido. Y sí, sin duda, hay unas restricciones mucho más fuertes dentro del mercado a que tiene que cumplir con los mínimos, pero tampoco fue tan trágico como pensábamos que tenía que ser ese cambio en específico. Y hoy en día vemos ciertas cosas que nos pudieran cambiar de manera importante, que coincido con muchas de las cosas que vemos, ese tema de problemas de privacidad que estamos viviendo hoy en día dentro de los desarrollos. No sabemos si realmente tengan esta privacidad los inmuebles, estos departamentos. Escuchamos ruidos. Como estamos todo el día en casa, nos identificamos realmente esa problemática. Una de las cosas que sí vemos que está sufriendo mucho el mercado, y tú bien lo dijiste, con esos productos ultramixtos que sin duda venían siendo la tendencia más importante
que tenía la verticalización de las ciudades. Es Correcto. ahora, eran productos que se quedaron sin esas áreas exteriores, por así decirlo, por su sobredensificación que tenían, y el mercado extraña, ¿no? Esas salidas al parque o esos espacios de salida, ¿no? Y como estas muchas cosas que estamos identificando como problemáticas, y yo les preguntaría y asumiendo que tuviéramos una bola mágica, lo cual no tenemos, y reitero ante el mercado, no es que sepamos qué va a cambiar, pero creo que habrá cambios que sí, sin duda, lleguen para quedarse. Habrá otros cambios que también sean pasajeros y que duren los primeros 3, 4 meses post-coronavirus, y juguemos con esa parte emocional, por así decirlo, que tiene hoy en día el mercado, que lleva 50, 60 días en su casa encerrado, pero luego cuando empiece a retomar una mediana normalidad, veremos que va a haber cosas donde vuelvan a perder otra vez importancia, y no sé ahí ustedes qué piensan, ¿no? Sí, Eduardo, yo personalmente me gustaría hacer una especie de analogía, ¿no?, de lo que está pasando con lo que por ahí podemos ver en una carrera de Fórmula 1, ¿no? Y digo, en la carrera de Fórmula 1, cuando hay un accidente muy grave, normalmente sacan bandera amarilla, y eso trae como consecuencia que, si bien todos mantienen sus puestos, todos se acercan, ¿verdad? Entonces, yo observo que entre las oportunidades que va a haber en este momento, una de ellas es que gente que estaba a lo mejor un poco más lejos de acceder a un inmueble va a estar más cerca, ¿verdad? Entonces, bueno, yendo sobre esa línea de pensamiento, digo que en nuestra querida Argentina, que ya hemos visto y vivido otras crisis anteriormente, podríamos empezar a comparar, digamos, de alguna manera, los efectos, diría peras con peras, ¿no? Y durante el fin de semana escuché hablar acá a un colega de Mar del Plata, y decía que por más que los valores vayan a caer o que vayan a ser más económicos, nunca más iban a ver en Mar del Plata los monoambientes a $5.000, ¿verdad? Como una forma de contar de que en algún momento, cuando hubo una caída fuerte de precio, que fue por allá por la crisis del 2001, luego rebotó. Y que a pesar de eso, siempre después de cada crisis, la crisis que sigue arranca con un piso más alto de precio que el anterior. Entonces diría que sin duda eso de alguna manera nos da un marco de certidumbre de que si invertimos en inmuebles, siempre vamos a estar, aunque sea en los momentos de crisis, en un piso mayor al de la crisis anterior. Por otro lado, creo que siendo una moneda dura, porque considero que el metro cuadrado es una moneda dura, ¿no es cierto? Y que aparte de ser una reserva de valor, tiene la posibilidad de darnos el uso y un legado y hasta crédito cuando lo hubiera, y si lo hubiera en Argentina, ¿verdad? Pero digo, son inversiones de largo plazo que deberían ser, me parece, pensadas no en el corto plazo. Entonces digo, esto que nos está pasando, sin duda es una tragedia en lo humano y en lo económico y demás, y una crisis, pero sostengo y pienso en que esto va a pasar, en algún momento esto va a terminar. Entonces, bajo esa línea de pensamiento digo, ¿no? ¿Por qué definir la compra de un inmueble, que es una inversión de largo plazo, pensando en el corto plazo, ¿no? Y bueno, ahí creo que se abre una buena forma de ver la situación, ¿no? Es decir, en este momento, sin duda, hay gente pensando en hacer negocios, en invertir y tener rentas, réditos de la situación de crisis actual. Pero también, como decía al principio, esta bandera amarilla va a acercar a algunos que venían un poco más rezagados a la posibilidad de comprar, ¿no? Yo, la verdad que coincido Gabriel, completamente con lo que estás planteando. A mí me parece que, para ser un poco más realistas, pragmáticos y concretos, yo sería más partidario de asumir que la conceptualización... ¿Se escucha? Sí, sí. Sí, sí. Perdón, Perfecto. que la conceptualización de proyectos nuevos, que implica el poner en marcha nuevos emprendimientos, en este contexto está un poco
se vuelve muy complicada, quiero decir. O sea, no me suena que en ningún lugar del mundo en semejante crisis estemos con espacio para salir a adquirir un terreno y pensar seriamente en poner en marcha un proyecto nuevo. La incertidumbre se ha vuelto muy grande en todas sus variables, tanto para definir cuál es el lugar, cuál es el producto, cuál es el financiamiento y cuál es la demanda. Me suena que todo eso hoy está, no digo que no pueda ocurrir algún caso, pero en términos generales lo veo muy reducido o muy acotado a los dedos, a contados con los de una mano, ¿verdad? Me parece que donde sí hay que poner mucho foco es en las oportunidades de inversión que se generan producto de la crisis a raíz de situaciones que quizás de la mano del endeudamiento excesivo en algunos mercados den espacio a posibilidades de compra, a productos que a raíz de lo que estamos viviendo empiecen a aparecer como oportunidades. No sé, por dar ejemplos, los ejemplos más obvios son los hoteles, ¿verdad? O sea, aquellos hoteles, aquellos mercados que vivían mucho del turismo, que naturalmente va a estar súper castigado durante bastante tiempo y que no tenga capacidad de resistir larguísimos meses de falta de actividad, pueden dar espacio a oportunidades de inversión atractivas, y lo menciono en el caso de los hoteles por dar un ejemplo demasiado obvio, pero de la mano de eso puede haber un montón de otros casos, ¿verdad? Algunos no tendrán algunos no tendrán ninguna necesidad porque tendrán espalda, porque tendrán capacidad financiera de hacerlo, porque simplemente cerrarán y seguirán pagando los salarios de sus empleados. No me refiero a eso, me refiero a aquellos que por diversas razones den espacio o lugar a oportunidades, por un lado, y estoy seguro que en cada uno de los nichos o segmentos del mercado inmobiliario deberían aparecer oportunidades de esa naturaleza en distintos lugares del mundo, quizás para sostener el activo inmobiliario como está, o quizás para transformarlo, cosa que también habría que pensar eventualmente, o sea, capturar un activo inmobiliario a un precio de oportunidad, producto de una situación desafortunada como la que estoy mencionando, eventualmente para transformarlo en alguna cosa que a futuro tenga demanda, por ejemplo. Y la otra cosa en la que me parece que ponerle mucho foco, es en los proyectos en marcha. Yo creo que este año, todo el 2020 va a ser un año en el cual los proyectos en marcha, los que están sufriendo la presencia del coronavirus, teniendo la obra en construcción, estando por la mitad, estando avanzada o estando a poco tiempo de haber empezado. Todos esos proyectos van a estar sufriendo el fuerte impacto de esto que estamos viviendo, por las razones que sea, con lo cual sobre eso hay que hacer un screening, un repaso, un análisis, ponerle inteligencia, ponerle materia gris, y me parece que ahí se abren un montón de oportunidades, porque algunos proyectos van a tener o están teniendo ya problemas de financiamiento, otros porque están teniendo problemas de debilitamiento de su demanda, otros porque los bancos han decidido que no los acompañan más en el financiamiento, otros porque tienen un producto que estaba perfecto cuando no existía el coronavirus, pero con coronavirus quedaron imposibilitados de avanzar. No sé, el que estaba construyendo, como decía Eduardo hace un ratito, un complejo mixto gigante que tenía un hotel y un centro comercial. Y oficinas alquiladas a WeWork, te quiero decir, ¿no? Y además de pequeños departamentos con grandes amenities. A ver, en todo el mundo hay un montón de esos proyectos, ¿verdad? El señor que tiene un proyecto como ese, repito, tiene un centro comercial cerrado al que la gente no va a querer entrar por temor a contagiarse durante bastante tiempo. Un hotel destinado a un turismo que no va a venir, vaya uno a saber por cuánto tiempo. Oficinas orientadas a coworking, ¿verdad? Que la gente iba a estar una al lado de la otra a 20 centímetros de distancia, que nadie va a querer hacerlo de esa manera por bastante tiempo. Y pequeñas unidades en las que uno puede vivir un ratito, pero jamás toleraría una cuarentena larga. En fin, alguien que tenga un proyecto de este estilo, que hay un montón en todo el mundo, incluyendo en muchos lugares de Latinoamérica, aunque tenga una estructura, aunque tenga una estructura de financiamiento con un banco poderoso que le diga, sigo poniendo la plata, despreocupate, seguimos avanzando.
¿cuánto tiempo puede durar eso? Te quiero decir, o sea, porque el señor que le presta la plata también se hace la misma pregunta que nos hacemos nosotros tres respecto de si ese producto, quizás cuanto más plata siga poniendo, más enterrado va a estar, porque hasta que no se haga una reingeniería de ese producto, es posible que no sirva para nada una vez terminado. Quiero decir, me parece que parece que los dos grandes nichos en los que hay que poner el ojo son los productos que están padeciendo su obsolescencia prematura producto del coronavirus y los productos terminados con endeudamiento pronunciado que a raíz de la crisis eventualmente no puedan afrontar los próximos meses y generen oportunidades de inversión a precios atractivos. Coincido en todo, Damián, y digo, ¿no? De pronto es difícil, o a lo mejor sí uno podría tratar de imaginarse dónde vamos a trabajar, o dónde vamos a comprar, o dónde nos vamos a distraer, pero creo que sabemos dónde vamos a vivir, ¿no? Entonces, sobre esas superficies coincido, ¿no? Y agrego de que por supuesto, estamos en el peor de los momentos y vamos a pasar por algún tiempo difícil, pero creo que la tierra, ¿no es cierto?, los bienes raíces, estamos de acuerdo sobre todo que la tierra, que es un bien finito, ¿no? Me ponía el otro día a investigar, ¿no? Y decía, ¿cuántas personas nacen y cuántas personas mueren por día? ¿No? Y es increíble, o sea, nacen 372.960 personas por día. O sea, 173.000. Mueren 155.520. Quiere decir que todos los días se agrega 217.440 personas. Quiere decir que si por alguna razón, cosa que todos estamos de acuerdo en que va dejando de ser así, queremos pensar en decir que un hogar tipo es de 4 personas, se está agregando alrededor de 54.000 hogares por día. Entonces, sí, bueno. yo coincido, pero también tenemos que ser conscientes que lamentablemente no hay reglas generales. Te quiero decir, o sea, no es que los bienes raíces de forma amplia, genérica y universal están a resguardo de esta crisis en la que estamos viviendo, como no están a resguardo de esta crisis las acciones de las compañías que cotizan en bolsa, como no están a resguardo de esta crisis las monedas de los países más fuertes, o sea, es imposible, y me parece que no es realista plantear una regla general universal para algún sector a resguardo de lo que está pasando, lo que no quita que en forma más poniendo la lupa sobre ciertos segmentos, ciertos espacios, ciertas tipologías, ciertos productos, uno deba, incluso vaya, y estoy seguro que es posible encontrar oportunidades en este contexto que generen a mediano plazo un rebote extraordinario. Con la lupa, con criterio, con una cuota de coraje, debemos decirlo, con una cuota de coraje quizás no tan menor en este contexto, pero el combo de la combinación de esas aptitudes y actitudes, estoy seguro que puede dar lugar a grandes negocios. Totalmente, coincido totalmente. ¿Y cómo ven en específico, Damián, te hago la pregunta de manera directa, el tema de vivienda en renta? Una de las cosas que tú dijiste es, hoy en día para el mercado seguramente va a ser complicado por la situación económica en la que vivimos, el producto de comprar su vivienda, ¿no? No todo mundo va a tener la capacidad económica de hacerlo, tomando en consideración, pues que estamos en un slowdown económico, si lo queremos ver de esa manera. Ante este tema siempre, y lo vimos también en la crisis del 2009, todos aquellos productos en distress terminaban siendo comprados en algunos casos por algunos fondos de inversión y terminaban siendo productos en renta, productos enfocados 100% a multifamilies, cosas por el estilo. ¿Por qué o cómo veríamos ese producto o cómo estás visualizando ese producto, por ejemplo, Sí, en Argentina? Te digo cómo lo veo. Los productos inmobiliarios siempre y en todas partes del mundo son el emergente de la combinación de dos factores que tienen que ir de la mano para que el producto sea exitoso, ¿verdad? Por un lado, la demanda, es decir, debe haber gente que esté, por la razón que sea, interesada en demandar ese producto, en este caso, vivir en unidades alquiladas.
Pero también pero la contracara de esto mismo, y es una condición esencial y básica para que suceda, es el financiamiento, ¿verdad? O sea, debe haber inversores, bancos, lo que sea, interesados en volcar capital a ese producto. Y la verdad es que en los últimos años ha habido una explosión del producto de renta residencial en algunos lugares del mundo, sobre todo en algunos países más desarrollados, en algunos países desarrollados, con tasas de interés muy bajitas y con fondeo muy abundante y a muy largo plazo, que permitía que se alocaran enormes cantidades de dinero en ese tipo de productos de renta residencial y que dieran lugar a un montón de gente, se alentara o se incentivara incluso a un montón de gente a que optara por ese producto, sobre todo el perfil de los más jóvenes que tenían esta flexibilidad respecto del lugar donde vivir, de la que tantas veces hemos hablado en el pasado. A medida que nos vamos adentrando en Latinoamérica, donde las alternativas o disponibilidad de financiamiento en muchos países se hace mucho más restrictiva por diversas razones, que los bancos no financian de manera fluida y generalizada este tipo de emprendimientos a largo plazo, que los fondos de inversión están disponibles pero de manera marginal y no terminan generando un impacto generalizado en el mercado, que los costos de capital son un poco más altos que los que tenemos en el mundo desarrollado, todo eso hace que la generalización del producto de renta en muchos países de Latinoamérica haya venido mucho más impulsado por la demanda, pero no tan resuelta por el lado de estructurar el financiamiento de esos proyectos, que en muchos países se ha vuelto difícil. Por supuesto que no es una regla general, definitivamente en Chile, con un mercado financiero mucho más maduro y fluido, esto es más posible, ¿verdad? En Argentina es virtualmente imposible con el formato que uno ve en los países desarrollados de un único propietario de un edificio entero de viviendas en renta. En Perú es más o menos posible, yo qué sé, en México es más o menos posible, depende, la verdad que depende mucho de los países, ¿verdad? Yo creo que el producto o la demanda del producto residencial en renta vino para quedarse, ¿verdad? Parece que hay una tendencia que se va a sostener en esta materia. Me parece que el poder materializarlo va a seguir encontrando con serias dificultades de financiamiento, al menos en Latinoamérica, para este tipo de productos. Y muchas limitaciones y muchas discontinuidades y muchas imperfecciones en esta cuestión. En el caso de la Argentina, por dar un ejemplo un poquito más local, simplemente no existe ni que un banco te financie construir un edificio completo a largo plazo para que alquiles las unidades de vivienda, ni fondos de inversión que financien, que inviertan en ese tipo de productos. Pero lo que sí hay es mucho pequeño ahorrista que invierte en la adquisición de unidades para alquilar y en consecuencia ese tipo de productos, por ejemplo, aquí sí se hacen de manera muy amplia, pero no con el formato de un único dueño, sino con el formato adaptado a la Argentina, que también tiene una demanda parecida a la que ves en otros lugares, pero cuando digo adaptado a la Argentina es con la propiedad fragmentada en un dueño de cada una de las unidades y en ningún caso un edificio operado íntegramente por alguien, sino que cada uno lo alquila más o menos como quiere y más o menos como puede. Pero la demanda sí la veo sostenida, es decir, me parece que los jóvenes van a seguir buscando la posibilidad de vivir en unidades alquiladas y tiendo a pensar que el ser dueño del bien inmueble va a seguir restringiéndose, incluso en el primer mundo. ¿Y no abriría esta actualidad una oportunidad importante para entonces empezar a pensar en esos productos que hoy en día ya estaban conceptualizados, donde el margen de cambio del producto no es tanto, pero entonces empezarlo a cambiar el producto desde un punto de vista de un modelo de negocio diferente, justamente enfocado a esa vivienda en renta pensada para este usuario que quiere rentar y no puede y no quiere comprar? Entonces, te digo mi visión, Eduardo, te digo mi visión que por supuesto no pretendo tener la bola de cristal ni tener una respuesta contundente a nada, simplemente te doy mi visión personal. Yo creo que el año 2020 es un año en el cual se abren posibilidades y mucho trabajo para hacer con los inversores oportunistas, es decir, con aquel que solamente va a estar dispuesto a ingresar en la medida que el negocio que le pones delante de su cara
tenga perfil, presentación, incluso olor a lo oportunista, es decir, que parezca notablemente atractivo en términos de precio, siendo que el producto tiene capacidad, flexibilidad y es apto para resistir a los cambios profundos por venir. Mientras se dé esa combinación, no importa tanto el producto. Es decir, me parece que si se trata de renta, se trata de shopping centers, se trata de hoteles internacionales, no importa, o sea, no se trata tanto de cuál es el producto. Me parece que es un año en el que, el año completo, abordemos los negocios que huelan a inversiones oportunistas. Estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, estoy totalmente de acuerdo en que surgen un tema de oportunidades bien interesantes. Nosotros dentro de 4 años estamos lanzando una empresa justamente para liquidaciones de inmuebles, donde justamente es lo que busca, encontrar ese tipo de oportunidades y acercársela a inversores que estén dispuestos a hacerlo, y estoy totalmente de acuerdo. Me gustaría, Damián, para ir cerrando un poco la conversación, primero contestar un par de preguntas que hizo el mercado, y ahí cualquiera de los dos les pido que las contesten. Primero es, Dale. ¿qué opinan de invertir entonces en Estados Unidos en este momento, tomando en consideración, pues bueno, me imagino que la estabilidad que tuviera el país hoy en día? No. ¿Puedo responder yo, Gabriel? Sí, claro. Me encanta la idea de volver a considerar seriamente invertir en Estados Unidos. Me parece que los últimos 2 años, hasta el pre-coronavirus, se había marcado, por supuesto, la demanda por resguardar el capital de mucha parte del mundo en Estados Unidos, pero la presión de demanda había hecho que los productos se volvieran especialmente caros, ¿verdad? Esta fue la dinámica de los últimos 2 años, es decir, una presión inversora importante de todas partes del mundo que llevó los precios a las nubes y que hizo que si se generara la sensación de si querés entrar, podés entrar, pero carísimo, ¿verdad? Me suena que lo que se abre en los próximos tiempos es un fenómeno, a mi criterio, atractivo. Por supuesto que no atractivo en términos generales, sino de vuelta atractivo por segmentos. Y lo planteo en los siguientes términos. Un hotel internacional en un destino turístico norteamericano extraordinario, apalancado fuertemente con créditos a tasas bajas, pero con un nivel de endeudamiento altísimo y con 0 ingresos producto de lo que está pasando. Si esto está en Estados Unidos, eso es una oportunidad de inversión. Múltiples millones, no sé cuántos, de edificios de oficinas, torres gigantescas en Estados Unidos, en el entorno en el cual el triunfo del home office hace que muchas compañías vayan a terminar implementando obligatoriamente el home office, porque por supuesto que es mucho más barato y mucho más eficiente para una empresa alquilar menos metros cuadrados que alquilar más metros cuadrados si puede trabajar con igual eficiencia teniendo la gente en la casa, aunque estén más descontentos, y ya acá no me refiero a si van a estar si los empleados quieren o no quieren trabajar en su casa. Para una empresa es mejor pagar menos metros cuadrados de renta que pagar más metros cuadrados de renta, y en consecuencia edificios, oficinas en propiedad de empresas que a su vez prevean una demanda tan fuerte como la que hubo en los últimos años de alquiler, y que estén súper endeudadas y que de vuelta no tengan un ingreso debilitado, generan también oportunidades, ni hablar de los shopping centers producto del triunfo de Amazon, ¿verdad? Quiero decir, me parece que sigue la misma lógica, la lógica del año de los inversores. Nosotros en Argentina lo llamamos de una forma un poquito exagerada porque lo hemos padecido un montón de veces, los inversores buitres, ¿verdad? Acá los llamamos inversores buitres, me imagino que todos lo entienden. En Argentina los padecemos con frecuencia y a veces son un objeto del deseo. Queremos ser nosotros mismos inversores buitres. Y creo que es el escenario del 2020, inversores buitres viendo oportunidades de hoteles fundidos en algunos lugares de Estados Unidos, de edificios de oficinas semivacíos en algunos lugares de Estados Unidos, por la razón que sea que necesiten vender,
o oportunidades del mismo tenor en otros lugares del mundo. Pero con una complicación grande, ¿no? En este caso, creería una complicación importante que hoy es el día, que hoy en día es el tipo de cambio, y no sé en Argentina qué tanto nos habrá impactado, pero al menos en México llevamos un 20% de Acá mucho peor. devaluación en lo que va de Acá este mucho año, peor. ¿no? Sí, acá mucho peor, mucho más grave. Entonces, recuperar ese 20% asumiendo que en algún momento el tipo de cambio regrese o estabilice, no Correcto. otra vez, no a los niveles anteriores, pero sí, o sea, que tenga este rebote hacia atrás, que pudiera de cierto modo sí complicar algo la inversión. O sea, es una oportunidad, como tú lo dices, increíble para aquellos que ya tenían dólares, pero para aquellos que tienen moneda nacional, creo que una complicación importante, ¿no? Y sí, Y que obvio, desde sí, por todos modos supuesto. que también abre unas oportunidades aquí en el país impresionantes, tú lo dices, o sea, esas inversiones o esa inversión buitre, pues también se va a dar en Argentina como se va a dar en cualquier país de Latinoamérica estos productos en distress. Entonces, En creemos, Latinoamérica se va a dar motorizado porque es especialmente barato. En el mundo desarrollado se va a dar por las crisis en algunos segmentos, por las crisis emergentes del alto nivel de endeudamiento que muchos productos inmobiliarios claro, tomaron y que pueden llegar a generar en situaciones extremas oportunidades. claro, entiendo perfecto. Y si quieren, por último, para ya irnos, es qué piensas sobre el crowdfunding y no es un buen momento para los pequeños ahorristas. Yo no lo veo. El crowdfunding, a ver, es una visión personal si querés, pero y nos llevaría, si querés, otro webinar por separado, pero me parece que las experiencias de crowdfunding aplicadas al mundo inmobiliario tienen contadísimos con los dedos casos de éxito. La mayoría han tenido enormes dificultades y esos casos de éxito que son muy aislados simplemente confirman la regla. A mí me suena que el crowdfunding aplicado al mundo inmobiliario encuentra muchas, muchas dificultades. Simplemente por tirar un par de tips, me parece que la iliquidez de la inversión y el nivel de decisión, el poder de decisión tan arbitrario, si querés, que le termina delegando al gestor del producto, hace que sea un formato muy difícil de llevar al universo de los bienes raíces, porque son inversiones grandes, incluso por ticket grande, ¿verdad? Me suena que el crowdfunding ha sido muy exitoso cuando los tickets son muy masivos y muy pequeños, no en el sector inmobiliario, no lo veo. Yo me animo, por supuesto, coincido con Damián y me animo a agregar de que si bien por ahí a lo mejor los tickets que tenemos en mente para el crowdfunding no los veo, sí veo este público que por ahí tenía algún pequeño ahorro en dólares y que de pronto tiene la posibilidad de que se le acerquen las oportunidades, ¿no? Eh, Totalmente. Creo que tenemos que, como aquellos que desarrollan, los desarrollistas en general, tenemos que ver que va a haber un público que tenía guardados sus dolarcillos que no le alcanzaban para comprar y que ahora se les acerca esa posibilidad de hacerlo, ¿no? Aquellos que sobrevivan a la inclemencia de la crisis, pudiendo mantener esos ahorros en dólares en un contexto totalmente devaluatorio, claramente tienen la posibilidad de acercarse, como decía con la analogía de la carrera de Fórmula 1, ¿no? Y digo, por segundo término, también pensar en el inversor de renta nuevamente, tratando de diseñar un negocio para el inversor rentista y un producto para el usuario, que creo que ahí es donde vamos a tener que poner cabeza para poder generar, digamos, las ventas que necesitan esos productos, a los que sin duda también coincido con Damián y contigo, Eduardo, va a haber que hacer modificaciones importantes en algunos casos, ¿no? Pero me atrevo a pensar eso, que hay un grupo de sobrevivientes que tenían sus pequeños ahorros en dólares y que hoy son mucho más potables como clientes compradores, a los que si les encontramos la vuelta, los vamos a hacer propietarios. Pues bueno, no quiero yo alargar demasiado la conversación, nos gusta que el webinar dure esa hora,
Entonces, pues primero que nada, agradecerte, Damián, por tu participación. Creo que, como tú bien lo dijiste, durante este webinar se abren unas oportunidades súper interesantes para el mercado, unas oportunidades eh, de estos inversionistas que lleguen a este mercado que va a estar de cierto modo dolido, y hay que empezar a ver o hay que empezar a planear cómo pueden ser esos proyectos inmobiliarios a largo plazo y cuáles son los cambios estructurales que realmente sí vamos a ver, que llegan para quedarse, intentarlos incorporar dentro de aquellos productos inmobiliarios que estemos en planeación, que abre ahí una dificultad muy grande, y es, pues nadie tenemos esa bola mágica, nadie sabemos realmente qué es lo que va a pasar. Pero sí, algo que tenemos que tener es que tenemos que tener esa resiliencia, esa flexibilidad de pensar todos los días nuestros proyectos de una manera diferente, porque sin duda el mercado cambió de una manera abrupta, como no había cambiado, yo creo que en muchos años, ¿no? No se había visto un cambio tan drástico como sí sucedió en este momento. Gracias, la verdad que un honor poder compartir este espacio, me encanta, aparte está buenísimo que tengamos visiones de distintos lugares de Latinoamérica, y está bárbaro. Pues bueno, buenísimo. Agradecido también, un placer y un honor de compartir con grandes de esto, así que muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar acá, y nos vemos, los esperamos en otro webinar. Gracias, Damián. Excelente, gracias, adiós. Chao. Adiós.